Bienvenidos y bienvenidas a este primer módulo del curso que hemos denominado Vulneración de niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta primera sesión, llamada Aproximándonos a la realidad de estudio, queremos hacer una motivación para sensibilizar conceptos básicos con respecto a la temática de estudio. Para lo cual queremos invitarlos a ver un extracto, resumen, digamos, de Oliver Twist, una conocida novela de Charles Dickens del siglo XIX, pero quizás una motivación también a observar que no es tan lejana de la realidad que viven muchos niños, niñas y adolescentes en el hoy. Atentos con el siguiente video. Oliver Twist, de Charles Dickens, es una novela ambientada en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Un niño huérfano se cría en un asilo de trabajo para pobres en las afueras de Londres y finalmente es acogido por ladrones. La novela critica las injustas consecuencias de la nueva ley de pobres de 1834, que les quitó los derechos de ciudadanía a los pobres y los asignó a asilos de trabajo. Oliver nace en un asilo para pobres, fruto de una madre desconocida que muere durante el parto. Primero es llevado a un horrible orfanato, pero al cumplir 9 años es enviado de regreso al asilo de trabajo, donde todos los niños sufren un trato severo y permanecen al borde de la inanición. Un día, los niños hacen un sorteo para elegir quién reclamará más comida. Oliver es seleccionado, por lo que debe suplicar más comida luego de su primera ración, y como resultado es expulsado. Lo envían como aprendiz de un sepulturero llamado Sr. Sowerberry, pero huye luego de sufrir nuevos maltratos, además de la crueldad de un niño llamado Noé Claypole, quien se burla despiadadamente de la muerte de su madre. Oliver camina hacia Londres, pero se debilita. Conoce a un chico llamado Jacobo Dawkins, que se apoda a sí mismo el Truán. El Truán promete llevar a Oliver a un lugar donde un caballero le ofrecerá alojamiento y comida gratis, y en efecto lo conduce a un departamento en Londres perteneciente a un feo anciano llamado Fagin. Fagin es el líder de una pandilla de niños carteristas y ladrones. Luego de ser falsamente acusado de haber robado el pañuelo de un viejo caballero, Oliver es arrestado, pero un librero que presenció el robo declara en la corte que él vio a otro niño cometer el crimen. Finalmente, el caballero a quien le robaron el pañuelo, el señor Brownlow, decide acoger a Oliver. Oliver está encantado con el señor Brownlow, pero a Fagin y sus secuaces les preocupa que el muchacho revele su escondite. Un día, mientras Oliver está devolviendo unos libros a pedido del señor Brownlow, una joven prostituta llamada Nancy secuestra a Oliver y lo lleva de regreso con Fagin. A continuación, Oliver es obligado a entrar a la fuerza en una casa junto con Guillermo Sykes, un ladrón despiadado que trabaja para Fagin. Oliver recibe un disparo de un sirviente y mientras Sykes y su compañero escapan, abandonan a Oliver en un foso. Al día siguiente, Oliver regresa a esa misma casa donde su amable dueña, la señora Maylie, y su hermosa hija adoptiva, Rosa, protegen a Oliver de la policía y lo cuidan hasta que se recupera. Oliver se recupera lentamente gracias a la generosidad de sus nuevos amigos y la ayuda de un amable médico, el señor Losborn. Cuando el niño se encuentra mejor, el señor Losborn lo lleva a ver al señor Brownlow, pero este se ha ido de viaje a las Indias Orientales. Oliver disfruta de pasar tiempo con la señora Maylie y con Rosa en su casa de campo. Un día, sin embargo, Oliver se despierta de una pesadilla y ve a Fagin y a su misterioso compañero llamado Monks, que lo miran desde el otro lado de la ventana. Oliver pide auxilio, pero los dos hombres se escapan. Cuando Nancy oye a Fagin y Monks conspirar contra Oliver, decide visitar a Rosa y revelarle su descubrimiento. Monks es el medio hermano de Oliver y
quiere destruir al niño para poder quedarse con toda la herencia de su padre. Sin embargo, Nancy también le dice a Rosa que ella no traicionará a Fagin ni a su abusivo novio Sykes. El señor Brownlow regresa a Londres desde las Indias Orientales. En privado, Rosa le cuenta acerca del plan de Monks. El señor Brownlow y el señor Losberne elaboran entonces una estrategia para encontrar a Nancy y así poder aprender más acerca de la familia de Oliver. Nancy se reúne con Rosa y el señor Brownlow junto al puente de Londres poco después de la medianoche. Fagin sospecha de las acciones encubiertas de Nancy y envía a su nuevo chico, Noé, antiguo némesis de Oliver, para espiarlo. En el puente, Nancy les dice a Rosa y al señor Brownlow cómo luce Monks y cómo encontrarlo. Sin embargo, sigue negándose a traicionar a Fagin y a Sykes. Noé, habiendo escuchado la conversación, les informa a Fagin y a Sykes lo que sabe. Sykes, encolerizado con Nancy, la golpea con su pistola hasta matarla. A continuación, Monks admite frente al señor Brownlow que ha estado conspirando para desheredar a su medio hermano, Oliver. Su verdadero nombre es Eduardo Leeford. Su madre quemó el testamento de su padre inmediatamente después de su muerte, en un esfuerzo por desheredar al amante de su padre y madre de Oliver, Inés. Esto dejó a Oliver sin padres ni apoyo financiero luego de que su madre muriera al dar a luz. Monks, quien ahora es conocido por todos como Eduardo, confiesa además que le pagó a Fagin para convertir a Oliver en un ladrón y así destruir su vida. También le dio a Fagin los documentos de identidad de Oliver, con el objeto de esconder la verdad acerca del apoyo económico de legítima herencia que le corresponden al chico. Entretanto, Sykes se encuentra prófugo por la muerte de Nancy. Una multitud enfurecida lo persigue y accidentalmente él se ahorca luego de caer de un techo. Finalmente, bajo la presión del señor Brownlow, Eduardo testifica bajo juramento sobre cómo trató de estafar a Oliver, pero este acepta compartir su herencia con Eduardo. Sin embargo, cuando Eduardo se lleva su dinero al Nuevo Mundo, cae una vez más en sus hábitos imprudentes, va a la cárcel y finalmente muere. Enseguida, Fagin es arrestado, juzgado y sentenciado a morir en la horca. El señor Brownlow y Oliver lo visitan en la prisión. Fagin finalmente le confiesa a Oliver que sus documentos de identidad están escondidos en una bolsa de lona en el hueco de su chimenea. El señor Brownlow adopta oficialmente a Oliver como su hijo. Viven pacífica y confortablemente cerca de los Maylie y del señor Losberne en la campiña inglesa. Oliver Twist, de Charles. Como podemos observar a través de la síntesis de Oliver Twist que acabamos de compartir, vemos a un niño huérfano, sin padre y sin madre, en situación en la cual es un tercero que se encarga de este cuidado personal, en este caso las casas de huérfanos. Vemos las múltiples vulneraciones a las que está expuesto: explotación infantil, violencia desde otros niños, hay dolor, abuso, maltrato en sus distintos niveles. Y no es un escenario muy distinto del que observamos hoy, donde podemos visualizar muchas vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, en sus contextos más próximos y a nivel de país, digamos, en el sistema general. Esta motivación nos invita a comenzar a navegar en este curso y nos plantea interrogantes, entre las cuales queremos enunciar. La vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes siempre ha existido. Las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes dependen del contexto. ¿Es un problema universal la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes? Que estas preguntas, que lo invito a responder, sean guía en esta hoja de ruta que comenzamos.
Muchas gracias. Nos encontramos para profundizar en los contenidos de esta primera sesión, del primer módulo.